Buenas noches. Mi nombre es Esteban Taletti, soy neurólogo. Me formé en Argentina y he trabajado por los últimos 10 años en Inglaterra, actualmente en el hospital de Leeds, en el norte de Inglaterra. Quisiera agradecer a los organizadores del módulo de neurooftalmología de la carrera de médico especialista de la Sociedad Argentina de Neurooftalmología por invitarme a dar esta sesión. Vamos a empezar con un repaso de la anatomía. En el diagrama de la izquierda, en la parte superior, podemos encontrar la representación de los nervios ópticos, el quiasma, el tracto óptico y la porción inicial de las radiaciones ópticas en la forma de la curva de Meyer. En la porción inferior del mismo diagrama podemos encontrar una distribución retinotópica a lo largo de toda la vía visual, que es muy útil para correlacionar con el resto de la charla. En la foto del medio hay una pieza de disección de la vía visual en la cual se han removido los nervios ópticos. La primera porción que se puede identificar es el quiasma, seguido por el tracto, el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas de vuelta con la prominente visión de la curva de Meyer y finalmente la cisura calcarina inferior. La secuencia de resonancia que vemos a la derecha corresponde a una técnica conocida como tractografía de tensor de difusión. Es una técnica desarrollada inicialmente para evitar lesionar ciertos tractos funcionales en cirugía. Nunca fue posible establecer esa utilidad. Como se puede ver en el nervio óptico derecho, la distribución es completamente inapropiada y algo similar en la porción media del nervio óptico del lado izquierdo. Interesantemente, la curva de Meyer en el lado izquierdo tal vez es más relevante, difícil de correlacionar en la práctica, pero es un concepto útil. En el esquema a la izquierda, que corresponde a un trabajo publicado por Adler en 1948, se establecen los principios de lo que continuamos usando para definir los síndromes quiasmáticos en la perimetría. Es de especial interés ver cómo se distribuyen las axones correspondientes a la retina nasal. Los que corresponden a la porción inferior se extienden a la porción proximal del nervio óptico contralateral y luego continúan en la porción medial inferior del tracto óptico contralateral y los axones correspondientes a la retina nasal superior se extienden ligeramente en la porción posterior del tracto óptico del mismo lado y antes de cruzar y continuar en la porción interna superior del tracto óptico contralateral. En el esquema de la derecha podemos ver una simplificación de los defectos visuales a diferentes niveles de la vía visual. Algunos de estos defectos no son absolutos y tienen que ser interpretados en el contexto de la presentación clínica y los hallazgos radiológicos, pero sirve como una guía general. Las lesiones quiasmáticas se presentan en la perimetría con diferentes variaciones del patrón principal de una hemianopsia heterónima, o sea, el déficit en ambos campos visuales temporales debido a las lesiones de los axones correspondientes a ambas retinas nasales. Esto se puede ver claramente en la secuencia de la derecha. Esta es una resonancia en secuencia en T2, donde se ve la proximidad del tallo de la hipófisis
la división de la arteria carótida interna en la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral posterior y el extremo distal de la arteria basilar. Cómo cambia la proporción de los axones correspondientes a cada sector de la retina, así mismo como la posición de las axones correspondientes a la mácula. Las clasificaciones topográficas de los síndromes quiasmáticos se pueden separar en 4: las correspondientes a lesiones anteriores del quiasma, las lesiones del cuerpo quiasmáticos, las lesiones posteriores del quiasma, las lesiones laterales del quiasma. Las lesiones anteriores del quiasma, si solamente están comprometidos los axones laceros ganglionares correspondientes a la retina nasal ipsilateral, el efecto en el campo visual será en forma de una hemianopsia temporal monocular que se extiende a la periferia. Cuando solamente están afectados los axones laceros ganglionares de la mácula, el efecto será monocular temporal, pero en la forma de un escotoma central que respete el meridiano vertical. Si el daño se extiende anteriormente al nervio óptico ipsilateral, el defecto en la perimetría es ipsilateral al lado de la lesión quiasmática y puede extenderse hasta producir una ceguera total. En tanto, si la lesión envuelve los axones cruzados que corresponden a la retina inferior nasal contralateral, en la perimetría se reducirá en la forma de una cuadrantonopsia temporal superior contralateral al sitio de la lesión. En el caso del escotoma de la unión, esto se manifiesta en la perimetría como un escotoma temporal ipsilateral a la lesión y una cuadrantonopsia superior contralateral. Este caso es un ejemplo de la necesidad de correlacionar los hallazgos del campo visual con la presentación clínica y los hallazgos radiológicos. Históricamente se ha explicado el daño axonal a células ganglionares de la retina nasal inferior contralateral como producto de la lesión de la rodilla de Will Brown. Esta estructura ha sido disputada desde hace un tiempo en base a que los hallazgos publicados en modelos animales pueden representar los cambios atróficos por degeneración axonal retrógrada al lesionar el nervio óptico o las células ganglionares de un lado y poder producir cambios degenerativos, y a la vez en base al trabajo de Horton publicado a finales de los 90, en cual modelos animales no lesionales, en cual se utilizaba contraste para marcar retrógradamente los axones de un nervio óptico, no se ha podido distinguir la rodilla de Will Brown. Esto continúa siendo un sujeto de discusión. En las lesiones del cuerpo quiasmático, los defectos perimétricos se caracterizan por una pérdida bitemporal que puede ser una hemianopsia, una cuadrantonopsia, un defecto periférico central o una combinación de los previos. Cuando los axones de las células ganglionares de la porción inferior del quiasma son afectados por lesiones infraquiasmáticas que comprimen de caudo craneal, el comienzo de la cuadrantopsia superior progresa en el sentido horario en el ojo derecho, en contrahorario en el ojo izquierdo. En el caso de las lesiones supracelares y supraquiasmáticas que afectan los axones de las células ganglionares de la porción superior del quiasma, el defecto en la perimetría se manifestará como una cuadrantopsia inferior. En este caso es posible encontrar concomitantemente presencia de papiledema, no debido a la compresión de la vía visual, sino a las
a que las lesiones supraquiasmáticas en supracelares suelen comprimir también el tercer ventrículo y afectar y producir un hidrocéfalo no comunicante, que se traducirá en papilledema. Este es un caso clínico que comparte con nosotros el doctor Lilly, es un colega del departamento. Es muy útil para poder reflexionar sobre la importancia de correlacionar la presentación clínica con los test paraclínicos, en este caso la perimetría, la fundoscopía, y la OCT y la resonancia. Este señor en sus 60 se presentó en el departamento de oftalmología a finales del año pasado con la historia de algunas semanas de pérdida visual bilateral indolora. La perimetría dinámica inicial demostró una hemianopia temporal izquierda con una cuadrantonopsia inferior contralateral que cruzaba el meridiano vertical, el horizontal y la mácula contralateral. En el intervalo de 8 meses, el ojo izquierdo evolucionó un escotoma temporal con preservación de la mácula, y en el ojo derecho a un escotoma central centrocecal. En este intervalo de 8 meses, la fundoscopía no mostró grandes cambios en la atrofia del sector temporal de ambos nervios ópticos, tal vez un poco más marcada en el ojo derecho a los 8 meses, pero de todas maneras presente al inicio de los síntomas. Esto se correlaciona con los cambios en la OCT que mostraron inicialmente una atrofia nasal que evolucionó a temporal, incluyó nasal superior y temporal inferior en el ojo derecho, incluyendo la mácula, y en el ojo izquierdo, interesantemente, evolucionó una atrofia de la mácula y del sector temporal. Cuando se correlacionan estos hallazgos con la resonancia, los hallazgos anteriores son interesantes de correlacionar con los de la resonancia. En la secuencia de la izquierda, que es un corte axial en FLAIR, se pueden ver cambios inflamatorios en el quiasma y se extienden a cierta medida en ambos nervios ópticos. En la secuencia siguiente, que es un sagital en FLAIR, se puede ver cambios focales inflamatorios en el quiasma, en tanto que en los cortes coronales siguientes se pueden ver que ambos nervios ópticos muestran cambios inflamatorios. Es para remarcar que en este caso radiológicamente está afectado el quiasma y ambos nervios ópticos por el patrón de la perimetría y clínica sugieren una lesión quiasmática. Otro elemento interesante de este caso es que presentó un anticuerpo antiacopolina 4 positivo, que es un marcador biológico que se utiliza para diferenciar los fenómenos inflamatorios centrales, como esclerosis múltiple del espectro de desorden de neuromielitis óptica. Se interpretó como una reacción falsamente positiva, que es conocida que ocurre en los efectos adversos inmunológicos mediados o relacionados con los inhibidores de punto de control inmunológico. Es interesante porque en neurología, debido al uso extendido de los inhibidores de punto de control inmunológico para cáncer, como melanoma o cáncer de pulmón extendido, vemos complicaciones centrales y periféricas
de este tratamiento. La mayoría responden bien al tratamiento sintomático, pero en el departamento había casos con un final fatal. En las lesiones del quiasma posterior, los defectos en la perimetría son consistentes con escotoma central bitemporal, que en ocasiones puede ser interpretado como un escotoma centrocecal. Y es difícil diferenciar sin la ayuda radiológica o de otro signo focal neurológico. Las lesiones de la porción lateral del quiasma óptico se ven afectadas los axones de las células ganglionares de la retina temporal ipsilateral y nasal contralateral, lo cual produce una hemianopsia homónima contralateral. Agregué como una categoría separada la quiasma, que es un desorden congénito, no adquirido, en el cual los axones de las células ganglionares de la retina nasal no se decusan contralateralmente, por lo cual se proyectan en la corteza visual ipsilateral. Esta anomalía en las axones de las células ganglionares de la retina nasal no se reflejan en una normalidad en la perimetría debido a la reorganización cortical. Sin embargo, es posible sospechar la presencia de quiasma en pacientes que presentan un nistagmo inciso o en pacientes con nistagmos congénitos. Agregué un caso que documenta la resonancia para ejemplificar esta condición. Podemos ver que en un corte en T2 axial el nervio óptico continúa con el tracto óptico sin haber una unión entre ambos. Lo mismo sucede en el axial en FLAIR. En el coronal, en T2 se pueden ver ambos nervios ópticos sin ninguna continuidad entre ellos. Interesantemente, un corte en sagital se puede ver el tallo de la hipófisis, en la hipófisis sin ninguna evidencia del quiasma anterior al tallo de la hipófisis. Agregué este artículo porque me pareció una buena manera de integrar muchas de las cosas que hemos discutido hasta ahora, que pueden resultar obvias para algunos de ustedes, pero necesitan algo de ejercitación para que tengan algo de sentido. Voy a explicar algunos elementos de cada uno de los estudios. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo saben, pero como hay alguna discrepancia en cómo se representan, lo voy a mencionar. En la secuencia axial de la resonancia, este lado corresponde a la derecha, este a la izquierda, en la OCT corresponde al ojo derecho, esto es el ojo izquierdo, en el caso de la perimetría estática, este lado corresponde al ojo derecho, este al ojo izquierdo. En el caso de los esquemas que representan la vía visual y el sitio de lesión, el lado derecho corresponde en esta sección al nervio óptico, en esta sección al tracto óptico. Yendo a los tres casos que se presentan, el primero, la resonancia muestra una lesión quiasmática anterior. La salvedad es que en este caso incluye o envuelve la porción distal del nervio óptico, por lo tanto, si interpretamos correctamente el campo visual, en el ojo derecho hay una pérdida visual completa, principalmente porque el componente distal del nervio óptico, y hay un defecto superior temporal izquierdo que corresponde a un defecto de la unión.
Esto se traduce en el espesor de las células ganglionares, en un adelgazamiento a nivel inferior nasal y una pérdida difusa en el lado izquierdo. Y esto es representado claramente al lado de la lesión en este dibujo. El siguiente caso, que lo describe como un defecto pinasal, hay una lesión en el cuerpo del quiasma óptico que representa una coronatopsia superior homónima incongruente con una progresión horaria en el ojo derecho y antihoraria en el ojo izquierdo y un adelgazamiento de las células ganglionares en ambos campos, en ambas retinas nasales. De vuelta, esta es la traducción de los hallazgos en la resonancia en el gráfico. El último caso, que es descrito como un defecto homónimo, corresponde a esta lesión que incluye el tracto óptico del lado izquierdo. Se traduce en hemianopsia homónima incongruente derecha, con una traducción en el grosor, el espesor de las células ganglionares que afecta la retina nasal derecha y la retina temporal izquierda en menor medida. En la interpretación de las lesiones quiasmáticas es importante, como mencioné antes, tener en cuenta la etiología. Las causas más comunes de los síndromes quiasmáticos son los adenomas de hipófisis, que se pueden separar en micro, macroadenomas según el tamaño, en funcionantes o no funcionantes, dependen si tienen una traducción endocrinológica. Luego le siguen en frecuencia los meningiomas supracelares, los craniofaringiomas y los aneurismas de la arteria carótida interna. Creo que al menos dos de las imágenes que mostré establecen claramente la relación entre el quiasma y la carótida interna, asimismo la división del polígono de Willis. Menos frecuentes son las quiasmitis asociadas a esclerosis múltiple, sarcoidosis, lupus o condiciones autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Un subgrupo pequeño o pacientes con síndromes quiasmáticos se dan en las mujeres embarazadas y esto representa una serie de trastornos específicos. Uno es el caso de los meningiomas pequeños sin crecimiento o con crecimiento muy lento, o meningiomas que han sido asintomáticos por estar en una zona no crítica, que desarrollan un crecimiento rápido durante el embarazo. Esto se cree que puede ser debido a la presencia de receptores hormonales, pero no está probado. El otro caso se trata de pacientes con adenomas de hipófisis silentes que por causas similares presentan un crecimiento acelerado durante el embarazo que puede conducir a una apoplejia hipofisaria en forma de una lesión isquémica o isquémica con transformación hemorrágica de la hipófisis, y el caso muy excepcional de la adenohipofisitis linfocitaria, que es un trastorno autoinmune en el cual se produce una infiltración linfocitaria de la adenohipófisis en el posparto. Otras causas posibles e inusuales son los traumatismos indirectos o directos por cuerpos extraños, avulsión, contracción del globo ocular o fractura celular, iatrogénica por procedimientos quirúrgicos o radionecrosis que puede presentarse meses o años después, no es inhabitual y no puede ser descartada simplemente por no
tener una causalidad inmediata con la radioterapia, focalizada en el área. Los síntomas asociados con los síndromes quiasmáticos incluyen la pérdida progresiva de la agudeza visual, un deterioro progresivo en la perimetría, lo cual es particularmente cierto en casos como los macroadenomas de hipófisis, la pérdida de la percepción de profundidad, que es debido a la pérdida del área ciega posterior al punto de convergencia de ambos campos visuales temporales, el fenómeno de diplopía enoparética, que consiste en la pérdida de la sobreimposición del campo visual temporal con el nasal contralateral, que permite la fusión y estabilización de las imágenes. Los síntomas no visuales pueden ser particularmente útiles en localización topográfica de las lesiones de los síndromes quiasmáticos, particularmente si se tratan de lesiones tumorales invasivas, debido a que en la pequeña área del seno cavernoso se incluyen el quiasma, la hipófisis, la arteria carótida interna con las fibras simpáticas que controlan la pupila, los pares craneales tercero, cuarto y sexto que controlan la movilidad ocular y las ramas primera y segunda del nervio trigémino que suelen expresarse por dolor facial neuropático, asimismo como la presencia de hiper o hipopituitarismo y la presencia de fotofobia, lo cual es un síntoma bastante inespecífico. Un signo útil, si es que está presente en los síndromes quiasmáticos, es la presencia de una banda de atrofia horizontal en la cabeza del nervio óptico, como se puede ver en esta fundoscopía del ojo izquierdo. La explicación detrás de este patrón de atrofia está en relación con la distribución retinotópica de las fibras nerviosas en la retina. La porción horizontal, temporal y nasal concentran la proyección de las fibras que inervan la porción nasal de la retina y el haz maculopapular que inerva la porción nasal de la mácula. Las lesiones que afectan las fibras simpáticas que corren en la pared de la arteria carótida interna a lo largo del seno cavernoso pueden manifestarse en la forma de un síndrome de Horner. Las lesiones diencefálicas pueden manifestarse en la forma de un nistagmo en CISO o en subibaja. Consiste en un movimiento opuesto en que el ojo se desvía cefálicamente con intorsión, seguido por un desplazamiento caudal en extorsión. Las lesiones del hipotálamo pueden manifestarse como diabetes insípida, hipopituitarismo hipotalámico, retraso del crecimiento y retraso del desarrollo sexual. En los síndromes retroquiasmáticos, como regla general, si las lesiones son unilaterales posteriores al quiasma, la presentación en la perimetría es en la forma de un defecto homónimo que no afecta la agudeza visual. Cuando el efecto homónimo es completo, no es posible establecer la topografía de la lesión. En ese caso, se requiere la presencia de otras manifestaciones neurológicas o la identificación en las neuroimágenes para establecer el nivel de la lesión. En regla general, la etiología más común es la enfermedad vascular a partir de los 50 años. Otras causas incluyen la presencia de tumores, enfermedad demielinizante, inflamatoria y abscesos cerebrales. Las lesiones tumorales se presentan con un inicio insidioso o subagudo, las isquémicas o hemorrágicas con una presentación abrupta. En el caso de las lesiones del lóbulo occipital son las más frecuentes, seguidas por el lóbulo parietal intemporal. Las lesiones del tracto óptico y del cuerpo geniculado lateral son las menos frecuentes.
Las lesiones del tracto óptico se pueden presentar con una hemianopsia o una quadrantonopsia homónima incongruente, un defecto pupilar aferente relativo contralateral al lado de la lesión. El mecanismo por el que sucede esto ha sido discutido sin haber una explicación unánime. También puede presentarse una atrofia en banda o en corbata demonio en el disco óptico contralateral al lado de la lesión, con una pérdida de las capas de fibras nerviosas de la retina en la región arcuata y otros déficits neurológicos. En este caso de literatura se puede ver un área de encefalomalacia relacionada con un infarto isquémico que compromete el lóbulo temporal, así como el tracto óptico izquierdo. Esto se traduce en un patrón de atrofia en monio contralateral en el ojo derecho y un patrón de atrofia en la arcada superior e inferior en el ojo ipsilateral al lado de la lesión, que es el ojo izquierdo. Las lesiones del cuerpo geniculado lateral se presentan como un defecto homónimo en la forma de una secteranopia, incongruente, pero ocasionalmente puede ser congruente. La distribución retinotópica en el cuerpo geniculado lateral determina el patrón en la perimetría. Las lesiones en la porción dorsal del cuerpo geniculado lateral afectan la visión, el área macular. En la porción lateral del cuerpo geniculado lateral afectan la periferia superior, y en el caso de la porción medial del cuerpo geniculado lateral afectan la periferia inferior. Las lesiones del cuerpo geniculado lateral pueden estar asociadas con déficit sensitivo y dolor neuropático central, si las lesiones se extienden al hipotálamo, o debilidad contralateral con signo de primera neurona si afectan o incluyen el tracto piramidal. En este caso de la literatura se puede ver una septeranopia homónima derecha que corresponde con una lesión que incluye el hipotálamo y el tracto piramidal. También puede estar presente la atrofia sectorial homónima de las capas de fibras nerviosas de la retina del disco óptico, como se documenta en el mismo caso, en la fundoscopía y en la OCT. Las lesiones de las radiaciones ópticas, si la lesión es en el lóbulo temporal, se presenta como un defecto homónimo incompleto, en la forma de una quadrantonopsia superior, un defecto más denso en la porción superior, que generalmente respeta la mácula y es incongruente. Puede estar asociado con afasia, déficit cognitivo y convulsiones parciales complejas. Si la lesión temporal incluye parte de la cápsula interna, se puede manifestar como una hemiplegia, una hemihipoestesia contralateral con una desviación transitoria de la mirada hacia el lado opuesto a la lesión. En este ejemplo de la literatura se puede ver una lesión temporal del polo temporal, isquémica, evolucionado a encefalomalacia, y se presenta en el lado izquierdo y se presenta con una quadrantonopsia superior derecha. Las lesiones y las radiaciones ópticas en el lóbulo parietal se manifiestan como una quadrantopsia homónima inferior o un defecto inferior denso, más congruente que en las lesiones temporales. Puede estar asociada con negligencia visual, alexia, afasia fluente, agrafoestesia y afectar otras funciones corticales superiores. En el ejemplo de la literatura, a la derecha se puede ver
una cuadrantopsia homónima inferior izquierda que corresponde a un meningioma en el lóbulo parietal. Este paciente fue referido a oftalmología desde el médico generalista para excluir la posibilidad de un glaucoma debido a que un familiar sufría el mismo problema. El único antecedente relevante era una historia de más de 20 años de migrañas episódicas sin ningún factor de riesgo vascular. El oftalmólogo, como buen criterio, solicitó una resonancia de cerebro después de encontrar en la perimetría estática una cuadrantopsia homónima inferior izquierda que se correspondía en la OCT con un patrón de atrofia superior temporal derecho y superior nasal izquierdo. La resonancia identificó una lesión en la parte medial del lóbulo temporal derecho. Si bien corresponde correctamente al defecto homónimo izquierdo, sería de esperar que fuera una cuadrantopsia superior. En mi interpretación, esta discrepancia se debe a que la porción de la curva de Meyer afectada es la porción más superior, entonces se comporta como una lesión parietal. Lo interesante es que ni la perimetría estática ni la OCT cambió en un intervalo de 6 meses, lo mismo que la resonancia, y si bien inicialmente la radiología había reportado esto como una lesión maligna, la hiperintensidad en T2 y la hipointensidad en FLAIR, en el coronario sagital, es más sugestiva de una lesión lacunar o infarto lacunar. Para finalizar, vamos a hablar de la lesión del lóbulo occipital y la corteza visual. Un elemento importante a tener en cuenta es que los 15 grados centrales de visión corresponden al 75% de la corteza visual, que las lesiones del polo occipital producen un escotoma central homónimo extremadamente congruente, que se diferencia de las lesiones del tracto óptico, que también producen un defecto homónimo menos congruente. Las lesiones de la porción anterior del lóbulo occipital producen un defecto monocular contralateral que se describe como síndrome de la media luna o del crescendo temporal. Esto se debe a que la porción más anterior de la corteza visual cubre el campo temporal contralateral que no tiene representación visual en la otra corteza, por lo tanto lesión en este lado va a producir este defecto en media luna. Las lesiones bilaterales del polo occipital pueden producir un defecto homónimo bilateral no congruente que afecte la agudeza visual y puede producir defectos homónimos simultáneos o secuenciales. En el caso de las lesiones vasculares, esto puede estar precedido por fenómenos visuales positivos como fosfenopalidopsia y luego ser seguido por una maurosis bilateral que puede recuperarse después de algunas horas o días con una visión macular limitada o evolucionar a la ceguera permanente. Una característica descrita en las lesiones occipitales es la preservación de la visión macular, que puede extenderse hasta los 10 grados de visión central. Esto ha sido discutido
Una de las posibles teorías es que haya una fijación excéntrica que produzca este artefacto. Otro punto a tener en cuenta es que, a pesar de la preservación de la mácula, está en la mayoría de los pacientes con lesiones retrogeniculadas, comúnmente occipitales, su ausencia no implica que la lesión es pregeniculada o no cortical. Muchas gracias por su atención.